Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les acercó otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar, pero ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas que nos escuchan y nos miran a través de las redes sociales y participando de la celebración de la Santa Misa en este día viernes de la octava de Pascua. Como siempre, el Señor quiere animarnos, como siempre el Señor nos quiere aconsejar, como siempre el Señor nos quiere dar luz, pero también el Señor nos quiere alimentar. Hemos escuchado hoy el Evangelio según San Juan, a partir del capítulo 21. En esta escena del Evangelio se nos narra, como dice el final del texto, la tercera aparición que el Señor Jesús realiza a sus apóstoles. Y es una figura sumamente hermosa, queridos hermanos, la escena del Evangelio de hoy. Jesús está en la orilla del lago de Tiberíades o lago de Galilea o lago de Nazaret también. Y los discípulos están en el lago, en la barca. La Iglesia desde muy antiguo ha visto en esta escena la figura de la Iglesia, que es la barca, y las olas que agitan la barca son las dificultades y son los problemas que hay en el mundo. Y Cristo, que está en la orilla,
Cristo que está en la orilla pero que no se desatiende de la barca. Cristo está en la orilla pero está pendiente de la barca, es decir, está pendiente de su iglesia y está pendiente de quienes están dentro de su iglesia. En este sentido, la escena es hermosísima en cuanto al símbolo que ella representa. Quizás hay 4 cosas importantes en la escena del Evangelio que hoy hemos escuchado. Primero, que Jesús anima a sus discípulos. Jesús les infunde entusiasmo. Jesús les infunde esperanza. Jesús les da ánimo. Han pasado toda la noche intentando pescar y no han pescado nada. Y sin embargo, llega el Señor Jesús y les dice que echen las redes al mar. Y de alguna manera, esta invitación es una muestra de ánimo que el Señor les da. El Señor va animándoles, el Señor va acompañándoles, pero también el Señor aconseja. El Señor de alguna manera quiere presentarse no solamente como el Dios Todopoderoso, sino también como aquel que aconseja hacer las cosas. Por eso les dice, echen las redes al mar. Y en este sentido, queridos hermanos, vemos en esta parte, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Hay un consejo. El Señor no se ha desatendido de la barca. El Señor Jesús no se ha desatendido de quienes van en la barca. Desde la orilla, Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Cuando uno le hace caso al Señor, cuando uno es obediente al Señor, a la larga ve los frutos de esa obediencia. Vendrán los frutos, tal vez no de manera inmediata, no en el siguiente día, no dentro de una semana, pero los frutos de la obediencia al Señor vendrán en tu vida y en la mía. Y vendrán en la vida de nuestra familia también. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. No dice el Señor, echen la red a la derecha de la barca y tal vez pueda ser que encuentren peces. No, lo afirma diciendo, y encontrarán peces. Un consejo. Pero también, queridos hermanos, además de que el Señor nos anima, además de que el Señor nos aconseja, también el Señor nos alimenta. Y es curioso cómo en el texto sagrado lo que el Señor les va a dar de alimento, lo que el Señor les va a dar de comida, es lo mismo que los discípulos han pescado. Han recogido peces en el lago y se van a sentar con Jesús a comer pescado. Es decir, el mismo alimento que es Cristo resucitado y que pueden compartirlo los discípulos, será el mismo alimento que vamos a compartir en la vida eterna, en la vida de la gracia. Es el mismo Cristo, Cristo resucitado ahora, pero Cristo glorificado también en el cielo. Pero además, queridos hermanos, de que Jesús nos anima, además de que Jesús nos aconseja, además de que Jesús nos alimenta, también el Señor Jesús nos da calor. Y lo hace precisamente en el texto que aparece el día de hoy. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas. El Señor nos acoge. El Señor viene a nuestra vida y nos da la gracia de sentirnos tan cerca de Él que ya el miedo, la angustia y la zozobra desaparecen en nuestra vida porque nos acompaña el calor del Maestro. Nos acompaña
la calidez de Jesús y esto borra de nuestra vida cualquier miedo. El sentir que estamos con el Señor, que estamos protegidos por Él, el sentir que estamos bajo su calor, eso de alguna manera disipa cualquier miedo, ahuyenta cualquier temor, aleja cualquier depresión, destruye cualquier angustia. Pidámosle al Señor, pues, queridos hermanos, que nosotros podamos recibirlo en nuestro corazón, escuchando y escuchándolo, cómo Él nos anima, cómo Él nos aconseja, cómo Él nos alimenta y cómo Él nos da su calor. ¡Viva Cristo resucitado! Que viva.